Volvemos con las noticias. La Corte Suprema ordenó abrir 56 cuadernos de remoción para jueces y juezas que son investigados por hacer mal uso de licencias médicas. Dentro de los magistrados investigados se encuentra el juez Daniel Urrutia. Recordemos, Monse, que está llevando o manejando el caso de Joaquín Lavín Infante. Puede ser uno de los más mediáticos, de alguna manera, de los jueces que están con estos cuadernos. Miguel Ángel Araya con la información. Miguel Ángel, muy buen día, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de información que ha ocurrido durante el transcurso de esta jornada, porque el Pleno de la Corte Suprema ha estado revisando durante los últimos días 104 sumarios administrativos impartidos a lo que es el escalafón primario del Poder Judicial. Esto considera tanto a jueces, ministros, relatores también de las Cortes y también secretarios. Todos ellos fueron parte de estos sumarios, 104 sumarios que llegaron entonces a la vista del máximo tribunal de nuestro país. Algunos de ellos apelados y por lo tanto correspondía que la Corte Suprema revisara aquellas apelaciones, y otros que simplemente no hubo apelación, pero la Corte tomó la definición de revisarlas de igual forma de cómo habían fallado las Cortes de Apelaciones respectivas. Está dentro de las 17 Cortes de Apelaciones a lo largo de nuestro país. Finalmente, a la conclusión que llegaron los ministros y ministras que integran el Pleno del máximo tribunal es abrir cuadernos de remoción en 56 de estos 104 sumarios administrativos por, recordemos siempre, el presunto uso de licencias médicas falsas para haber salido del país. Todos ellos conocidos a través del informe de Contraloría, y es ahí entonces cuando el Poder Judicial y las diversas Cortes de Apelaciones toman la decisión de iniciar estos estos sumarios administrativos, y hoy es la Corte Suprema la que define abrir 54. De los 104 casos, solamente 2 habían llegado a la conclusión de cuaderno de remoción, según lo definieron las Cortes de Apelaciones. Hoy vemos que la Corte Suprema es aún más exigente, es aún más, podríamos decir, fuerte en la decisión de tomar estos cuadernos de remoción, por considerar que va en contra de la probidad y de la transparencia que se espera de miembros del escalafón primario del Poder Judicial de nuestro país. Vamos a escuchar el momento entonces en que la ministra Gloria Anachevisic da a conocer la resolución dictada y tomada por los miembros e integrantes del Pleno de la Corte Suprema. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo en 13 casos y en 9 se produjo empate. Como éramos 16, 8 estábamos por abrir cuaderno de remoción y 8 por no abrirlo. Ahora lo que corresponde es notificar la resolución adoptada en el día de hoy, y acto seguido se procede a la apertura del cuaderno de remoción. ¿Y cuál es el total también de cuadernos de remoción que se abrieron entre el lunes pasado y el del día de hoy? 42 más 56. Y 56, 42 más 14. Ahí escuchábamos entonces la definición de la ministra y presidenta de la Corte Suprema, que entregaba esta información a los medios de comunicación respecto a 56 sumarios y cuadernos de remoción entonces que se iniciarán en contra de tanto jueces, ministros, ya lo decíamos, miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Esto había harta expectación, porque se lo solicitamos a la ministra, a la presidenta Chevesic, información, detalles de que finalmente cuántos jueces, cuántos secretarios, cuántos relatores, pero no se podía entregar el detalle hasta que fuesen informados personalmente las personas respecto de las que se iniciará entonces este proceso de cuaderno de remoción. Pero nosotros hemos logrado confirmar que entre la lista de estas 56 personas se encuentra el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Ustedes lo mencionaban, fue precisamente el magistrado que estuvo a cargo de la formalización de el exdiputado y exmilitante de la UDI, Joaquín Lavín León, por diversos delitos de corrupción. Él fue el juez que finalmente toma la decisión de dejarlo en prisión preventiva, un juez que también formó polémica durante la época del estallido social al tramitar causas precisamente del estallido, personas que eran detenidos por carabineros, etcétera. Ha sido un hombre bastante polémico en su labor dentro del Poder Judicial, y es hoy entonces que la Corte Suprema decide abrir un cuaderno de remoción al considerar que los actos en los que incurrió habrían sido contrarios a lo que se espera de un magistrado de la República. Recordemos siempre esto en el marco de los sumarios por haber salido del país
haciendo uso de licencias médicas. Y en el caso de Urrutia es bastante, podríamos decir, se da vuelta la tortilla en este caso. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de Santiago, la definición que había dejado para su caso era absolución y además sobreseimiento. Y él no apeló, pero la Corte Suprema, ya lo decíamos, ha definido revisar igualmente estos casos y se da, podríamos decir, gira totalmente el caso de Daniel Urrutia, y es entonces ahora un cuaderno de remoción que le aqueja. Una vez que sea informado de manera escrita, él podrá realizar y entregar su informe a la Corte Suprema. Tenemos declaraciones también del presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales refiriéndose a la definición que ha tomado durante esta jornada la Corte Suprema. Escuchemos las palabras de Marcelo Acevedo. Los cuadernos de remoción no pueden ser una medida masiva para funcionarios y funcionarios del Poder Judicial, y en este caso jueces y jueces, sino que debe ser ponderado caso a caso. Y creemos que acá esto no ocurrió. Creemos también que la medida de destitución, ¿cierto?, en este caso de aplicar el artículo 80 de la Constitución para el caso del mal comportamiento de los jueces, no es aplicada para todos los casos que los jueces se comportan mal. Lo que está haciendo aquí un blanqueamiento de la corrupción profunda en el Poder Judicial que hay a través del caso de licencias médicas, que es un caso bien mediático. Por lo tanto, la resolución para nosotros es más mediática que en justicia. Será interesante conocer qué ocurrirá en el caso del juez Daniel Urrutia, ya que, lo decían las propias fuentes, él se encuentra con un fuero sindical porque es parte de la Organización de Trabajadores Judiciales y por lo tanto es dirigente regional y por lo tanto cuenta con este fuero. Vamos a ver si es suficiente para evitar caer en este cuaderno de remoción, si es que hay alguna resolución o alguna sanción que lo termine dejando fuera del Poder Judicial. Pero de momento las personas que sean notificadas tendrán un plazo de 5 días para presentar sus informes ante la Corte Suprema, y así también lo tendrán las respectivas Cortes de Apelaciones del país, que estuvieron y fueron los primeros que revisaron los antecedentes sobre estas supuestas salidas del país haciendo uso de licencias médicas en el Poder Judicial. Monse, Andrés. Claro, lo que pasa es que los trabajadores judiciales dicen que se los trata de alguna manera con unas reglas más estrictas que al resto de los funcionarios públicos, pero lo que señala la presidenta de la Corte Suprema, de alguna manera se lee entre líneas, es que el estándar del comportamiento ético también de justamente los trabajadores del Poder Judicial debe ser mayor. Y yo creo que a uno como ciudadano le pasa que algún juez esté saliendo de vacaciones con una licencia médica, es bastante inaceptable. Incluso otro punto, lo conversamos más temprano con Miguel Ángel en Canal 24 Horas, que también lo que acusaban los trabajadores, que aquí a los jueces, o dentro del escalafón del Poder Judicial, Miguel Ángel, a los demás abajo se les castiga con más dureza y a los demás arriba se les trata de otra manera, como que se corta el hilo por lo más delgado. Claro, tiene esas dos... Exactamente, lo decíamos. Así es. Gracias, Era Miguel la Ángel. crítica de los gremios finalmente del Poder Judicial, de cómo estaban fallando en cuanto a los jueces y magistrados y respecto a la comparación a los funcionarios. Era mucho más estricto para los funcionarios del Poder Judicial que para los altos escalafones. Sí, gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.